Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a tratar un ejercicio más sobre el capítulo 1, electricidad y magnetismo, ley de Coulomb, campo eléctrico, pero en esta ocasión vamos a tratar un ejercicio en donde tengamos que utilizar integrales y el diferencial de carga, cómo definir ese diferencial de carga. Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo que es el ejercicio 21.54 de su libro, que dice cómo aparece en sus pantallas. Un alambre de plástico aislante y recto mide 8.50 centímetros de longitud y tiene una densidad de carga de más 175 nanocoulomb sobre metro, distribuidos uniformemente a lo largo de su longitud. Se encuentra sobre una mesa horizontal. La primera pregunta A entonces sería: encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce este alambre en un punto que está 6 centímetros directamente arriba de su punto medio. Y la pregunta B sería: si el alambre ahora se dobla para formar un círculo que se tiende sobre la mesa, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce en un punto que se encuentra 6 centímetros directamente arriba de su centro. Pareciera que fuese un ejercicio un poco o bastante complicado. Sin embargo, lo importante, recuerde, que usted lea varias veces, que analice y que lo interprete a través de un dibujo, saque los datos importantes y de esta manera entonces usted pueda analizar para ver cómo abordar el ejercicio y poder llegar a su término. Es importante que usted obviamente tenga los datos, tenga las herramientas que son las ecuaciones ahí a mano y sepa qué es lo que le está pidiendo el ejercicio. De tal manera que usted pueda crear ese camino que lo va a llevar a la resolución o a la solución de este ejercicio. Entonces, en ese sentido, yo, como en los otros videos, yo les pido que pongan en pausa este video e intenten desarrollarlo por su cuenta. Luego, una vez que ya han desarrollado todo o algo, pues vuelven al video, le ponen play nuevamente y entonces lo comparan con lo que yo voy a estar desarrollando. En ese sentido, entonces asumo que ya le están poniendo pausa. Ahora, asumiendo que ya regresaron, entonces yo voy a comenzar a resolver el ejercicio y entonces, por arte de magia, voy a hacer aparecer todo el análisis de la primera pregunta desde ya. Bueno, como les dije previamente, aquí está todo la primera parte del ejercicio resuelta, la primera pregunta. Recordando que el ejercicio dice: un alambre de plástico aislante y recto mide 8,5 centímetros de longitud y tiene una densidad de carga de más 175 nanocoulomb por metro, distribuidos uniformemente a lo largo de su longitud. Se encuentra sobre una mesa horizontal, aquí está mi mesa en azul. Y la primera pregunta dice: encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce este alambre en un punto que está 6 centímetros directamente arriba de su punto medio. Entonces, prácticamente eso es lo que dice la primera pregunta, lo que dice la parte inicial del ejercicio. Entonces, repito, tengo una mesa, la mesa realmente el ejercicio lo dice para que nos hagamos la idea de que realmente el alambre está horizontalmente y el análisis lo hagamos de esa manera. Entonces, el alambre está sobre la mesa, ese alambre entonces me está diciendo: mira, o sea, busca el punto medio del alambre y 6 centímetros arriba de ese punto medio, ahí yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico y cuál es la dirección del campo eléctrico en ese punto que está aquí. Por tanto, mi Y, o sea, en el dibujo que yo estoy estableciendo para poder hacer el análisis, mi Y vale 6 centímetros, es decir, 0,06 metros. Otra de las cosas importantes que dice el ejercicio como dato es que el alambre tiene una densidad de carga de más 175 nanocoulomb sobre metro, pero que además esa carga está distribuida uniformemente. Es decir, que yo puedo tomar cualquier pedacito de ese alambre y prácticamente
la carga va a estar distribuida en partes iguales. No importa qué pedacito yo agarre, ese pedacito y agarro otro pedacito igualito del alambre, van a tener prácticamente la misma cantidad de carga. Eso es prácticamente lo que me quiere decir con la distribución uniforme. Me está diciendo que el alambre tiene una longitud de 8,50 centímetros. Aquí está, yo lo llamé L. Hice la transformación a metro. Recuerden siempre, intentemos trabajar con coulomb, metro, newton, segundos, porque de esa manera, cuando utilicemos la constante epsilon, en este caso, o la constante K, ellas están expresadas en coulomb, metro y newton. Así que es importante siempre tener esas unidades. Por eso la densidad de carga, la densidad lineal de carga, yo la transformé de nanocoulomb a coulomb. Y luego entonces establecí aquí que lo que me está pidiendo el ejercicio es la magnitud del campo eléctrico y su dirección. De ahí que antes de comenzar yo tengo que empezar a hacer hacerme una idea de qué es lo que realmente está pasando. Entonces de lo que está pasando es, bueno, ok, yo tengo un alambre que está cargado uniformemente. Eso significa que si yo agarro un pedacito del alambre, un delta DQ, ¿no? Un diferencial de carga o un delta Q, un pedacito, y yo sé que él va a tener una carga allí. Ahora, esa carga que está allí, repito, me están diciendo que es positiva, así que la carga que está distribuida es positiva. De allí que, ¿qué pasa si en el punto P donde yo quiero calcular el campo eléctrico, yo coloco una carga de prueba positiva? Recuerden que así es como sabemos hacia dónde va el campo eléctrico. Colocamos una carga de prueba positiva, ¿hacia dónde se va a mover debido a este pedacito de carga que está aquí? Bueno, él se va a mover prácticamente en la misma línea de conexión entre mi DQ y la carga de prueba positiva, pero digamos alejándose. ¿Por qué? Porque positivo con positivo se repelen. Entonces eso significa que la carga de prueba positiva va a salir hacia esta dirección. De allí que en esa dirección va a ir mi DQ, mi diferencial de campo eléctrico. Ahora, a ese diferencial de campo eléctrico yo lo puedo subdividir en sus componentes. Sería la componente de X, o sea, la componente X del diferencial de campo eléctrico y su componente Y. La componente Y que va verticalmente y la componente X que va horizontalmente. En este caso, mi diferencial de campo eléctrico en X va hacia la derecha y mi diferencial de campo eléctrico en Y va hacia arriba, por la distribución que hemos hecho. Ahora, también es importante determinar el ángulo que está aquí, el ángulo en el cual se dirige mi diferencial de campo eléctrico. Ahora, ese ángulo, digamos que es el mismo ángulo que está aquí. Eso ya lo hemos visto en algunos videos anteriores. Usted tiene que más o menos saber cómo determinar los ángulos, y yo puedo determinar que este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí. Entonces en ese caso, estos dos ángulos, al ser iguales, yo estoy prácticamente también haciendo como una especie de analogía con entonces este triángulo que está aquí, en donde yo tengo mi componente Y, o sea que sería la distancia a la cual yo voy la distancia Y a la cual yo voy a calcular el campo eléctrico, que ya me la habían dado, que repito era 6 centímetros, me la da el ejercicio, 0,06 metros. Tengo una distancia X que por el momento no vamos a definir cuánto vale, y X y Y, entonces tengo un triángulo rectángulo, tengo una R, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo que está aquí. Ahora, otra de las, digamos, cosas importantes a definir es que como yo estoy estableciendo una densidad lineal de carga, o sea, yo sé que va a haber una distribución de carga, es decir, que para poder calcular mi campo eléctrico yo voy a necesitar integrar desde un extremo hasta el otro extremo de mi alambre. Por eso es que yo aquí lo que hago, bueno, yo tomo el punto central como si fuera mi cero, pero digo, usted pudo haberlo hecho de otra manera y no pasa nada, debería haber encontrado la misma solución, pero yo lo que hice fue que, bueno, tomé esto como mi cero, como si fuera mi línea
cartesiana, y entonces tengo mi 0, tengo menos a y tengo más a. ¿Ok? O sea que esta distancia que está aquí vale a y esta distancia que está aquí vale a también. Entonces de allí eso me permite a mí entonces poder, digamos, empezar a hacer el análisis ya con esa idea de todo lo que vamos a resolver para poder obtener el resultado. Recuerde que la importancia de esto es que nosotros vamos a obtener primero el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser igual a la integral del diferencial de campo eléctrico. Ahora, ¿cómo yo obtengo el diferencial de campo eléctrico? El diferencial de campo eléctrico yo lo puedo obtener mediante esta ecuación que viene de acá arriba, recuerden. Que en donde el diferencial de campo eléctrico depende del diferencial de carga. Ahora, ese diferencial de carga, ¿qué es? Es cómo se distribuye la carga a través del alambre. Mis diferentes dQ. Al final, cuando yo integro todos mis dQ, obviamente me va a dar mi campo eléctrico total. Entonces, en ese caso, la astucia, por así decirlo, es casualmente encontrar cuál es la ecuación que define mi dQ, reemplazarla aquí para poder reemplazar esto aquí, integrar y obtener mi campo eléctrico. Bien, eso de manera general. De allí que esto se parece bastante a los ejercicios que usted realizó durante las diferentes materias de cálculo, bueno, cuando dio ecuaciones diferenciales y posteriormente cuando dio integrales. Así que es simplemente ya una cuestión de un juego matemático, ya prácticamente la parte analítica, física como tal, ya la establecimos aquí. Y entonces empezamos a definir quién es mi dQ. Mi diferencial de carga va a ser igual, bueno, a mi lambda, es decir, mi densidad lineal de carga, que depende de sobre metro, por el diferencial de distancia de x, en este caso porque la carga está distribuida a través del eje x en el alambre, porque el alambre está horizontal. De allí que si esto está en metros, esto está en coulomb sobre metros, metro con metro se va y me queda coulomb, que es la unidad de la carga. ¿Quién es lambda? Ahora, lambda sería mi carga total, o sea, si yo logro sumar todo, yo voy a tener una carga total aquí en el alambre, así que va a ser mi carga total dividida entre 2A, que es, recuerden, yo tengo A aquí y A acá, por tanto, la distancia total va a ser 2A. Que equivale obviamente a 8,5 centímetros. Entonces, si yo tengo mi carga total dividida entre la distancia total, me va a dar obviamente mi densidad lineal de carga. Entonces, repito, mi densidad lineal de carga va a ser entonces la carga total entre 2A. De allí que yo puedo reemplazar esto aquí, me va a quedar dQ, mi diferencial de carga es igual a la carga total dividida entre 2A, diferencial x de x. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta aquí, ¿por qué yo estoy buscando eso? Recuerden, porque quiero reemplazarlo aquí para obtener mi diferencial de campo eléctrico y poder obtener el campo eléctrico que me están pidiendo. Ahora, recuerden también que yo por construcción definí que este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, en donde R es la hipotenusa, por tanto R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, teorema de Pitágoras, eso ya lo vimos. Entonces, simplemente recordando esta parte. Ahora bien, entonces ya yo tengo definido mi diferencial de carga, utilizo la ecuación que ya yo tenía aquí y simplemente reemplazo mi diferencial de carga en esta ecuación para obtener mi diferencial de campo eléctrico. Si reemplazo eso que está allí aquí, entonces me va a quedar esta ecuación que está aquí. Una vez que ya yo tengo esta ecuación que está aquí, ahora ¿qué hago? O sea, ya obtuve esta ecuación, bueno, ¿qué hago? O sea, entonces ahí, bueno, lo que me están pidiendo es casualmente la magnitud del campo eléctrico. Si me piden la magnitud, bueno, y la dirección, pero si me piden la magnitud del campo eléctrico, bueno, yo expreso mi campo eléctrico como si fuera en notación IJK, ¿no? Con vectores unitarios, pero aquí lo teníamos previamente. Significa que para obtener la magnitud del campo eléctrico, yo sé que va a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. ¿Verdad? Aquí está.
Así que yo tengo que obtener su componente en X y su componente en Y. Es decir, yo tengo que obtener la componente en X y la componente en Y para poder obtener la magnitud del vector E. De allí que, ¿cómo yo obtengo eso? Bueno, simplemente utilizando las definiciones que ya sabemos. Entonces, para obtener mi X sería la integral de mi diferencial de EX, ¿no? O sea, es decir, yo sumo todos mis pedacitos de dx y voy a obtener la componente X del campo eléctrico total. Y así hago lo mismo para mi EY. Así que por tanto yo defino primero mi diferencial de EX. ¿Qué es mi diferencial de X? Me voy a la descomposición que yo hice previamente. Debido a mi DQ produce un DE, ese DE tiene una componente X y tiene una componente Y. La componente X de ese diferencial de campo eléctrico va a ser igual entonces a la diferencial de campo eléctrico por el coseno del ángulo alfa. Recuerden que esto viene por simplemente teorema de Pitágoras. La única diferencia con los ejercicios anteriores es que ahora estamos hablando de diferencial y de integral, pero el concepto de triángulo, rectángulo, teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas sigue siendo el mismo. En donde aquí lo que yo voy a tener es que el coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Si yo tengo un triángulo rectángulo aquí, entonces va a ser igual al lado adyacente de EX sobre mi hipotenusa que es DE. Por tanto, DE pasa multiplicando y me queda que DEX es igual a DE coseno de alfa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahora, ¿quién es coseno de alfa? Entonces, bueno, claro, uno tiene que jugar un poquito. Jugar utilizando, digamos, con las reglas apropiadas, obviamente. ¿Y quién es coseno de alfa? Bueno, coseno de alfa, alfa está aquí, pero alfa también está aquí. Así que el coseno de alfa también es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, es decir, X sobre R. X sobre R. Y mi diferencial de E. Ahora, ¿quién es mi diferencial de E? Mi diferencial de E, pero aquí está, yo lo había calculado. Meto esto aquí y obtengo esto, aquí hay la multiplicación y lo que voy a obtener es este diferencial de EX. Ahí está. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q sobre 2A multiplicado por X de X sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medio. Es decir, raíz cuadrada de todo esto al cubo también, dicho de otra manera. Entonces, en ese sentido, ya yo tengo mi diferencial de X completo basado en X, recordando que Q en este caso va a ser una constante, porque ¿quién es Q? Q ya, o sea, no estamos hablando de dq, sino que estamos hablando de Q. Q ya es la carga total, o sea, que es una constante, o sea, esa no varía. A tampoco varía. A ya yo la definí como algo constante. Epsilon sub 0, pi son constantes. Entonces, en este sentido, Y, ¿quién es Y? Y es constante también, porque Y vale 6 centímetros. Así que ella va a ser constante, ya no varía. ¿Quién varía? Varía X, porque yo voy ahora a integrar desde menos A hasta A. Entonces, eso es lo que yo hago aquí. Para obtener X, entonces lo que voy a hacer es integro en ambas partes de la ecuación. Aquí obtengo EX. Al integrar esto sale de la integral porque son constantes y me queda solamente esta, me toca solamente integrar esta ecuación que está aquí. Para integrar esta ecuación que está aquí, X de X sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medio. Ahora, Y cuadrado, recuerden que es una constante. Esto que está aquí es una constante. Usted hace la definición, ya usa todas las estrategias de integración, esto lo transforma en U, busca el diferencial de U, reemplaza acá arriba. En todo caso, usted conociendo el asunto se va a dar cuenta de que la integral que sale de aquí va a ser prácticamente 1 sobre raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y como está evaluada de menos a más a y aquí yo tengo un cuadrado, entonces el menos a me va a dar a también positivo, porque menos por menos será más. Entonces al final lo que voy a encontrar es que si usted la resuelve, le va a dar que x vale 0.
cuando yo integro desde aquí hasta acá. Físicamente resulta bastante, digamos, bueno, en cierta manera bastante sencillo entenderlo porque por el hecho de que recuerde que para este x, para este dq yo tengo este dx que va a ir para allá. Ahora, para este dq hay otro simétrico del otro lado, que en donde la dex va a ir entonces para el otro lado y va a tener la misma distancia, por tanto la misma magnitud, solamente que va en dirección contraria, así que ellas dos se cancelan en el eje X. Si usted integra por todo el alambre, entonces siempre va a haber un DQ simétrico, es decir, dos DQ que son simétricos entre ellos, y por ende todos ellos se van a cancelar y solamente me van a quedar los de mi EY. Por eso es que mi EX vale 0. Y me voy a dar cuenta que mi EY no vale 0. Entonces, para hacer el EY, que bueno, ya encontré mi EX, ahora necesito encontrar mi EY. Entonces hago la misma, más o menos el mismo mecanismo, en donde tengo que mi DEY, mi diferencial de la componente Y del campo eléctrico, es igual al diferencial del campo eléctrico seno del ángulo. Aquí está. DEY, recuerden que queda aquí también, por tanto seno del ángulo es el lado opuesto, DEY y DE, más o menos parecido aquí, así que me va a quedar que DEY va a ser igual a DE seno del alfa. Eso lo puede ir haciendo usted también y prácticamente en el siguiente paso hago algo similar a lo que hice acá, que es, bueno, pero alfa ¿dónde está también? Bueno, alfa está aquí, así que seno de alfa va a ser igual al lado opuesto, que es Y, entre la hipotenusa, que es R. Ahí está. Reemplazo mi DE, que ya lo había obtenido acá, lo reemplazo y obtengo esta ecuación para ser integrada. Integro en ambos lados de la ecuación. Todo lo que está constante sale de la integral y me queda solamente lo que está dentro. Ahora, esta Y y esta Y son constantes, así que esta Y también sale de la integral. Y aquí, bueno, la dejé dentro, no importa, pero igual, usted entiende que esta Y sale de la integral, porque Y es constante. Así que me va a quedar solamente dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medio como ecuación a ser integrada. Y entonces, una vez que yo integro de menos a más a, como aquí ya no voy a obtener una ecuación que se cancela cuando la evalúo en menos a y más a, lo que me queda entonces es esta ecuación que está aquí. Ahora, estas son ecuaciones bastante conocidas, o sea, es decir, incluso atrás del capítulo está cómo se resuelve, perdón, en la parte de atrás del libro. Y es más, en todas las tablas de integrales aparecen este tipo de ecuaciones, o sea, que tampoco es, no son ecuaciones tan complicadas realmente para integrar. Ahora, lo importante y lo que yo aconsejo siempre es tener las tablas de integración a su lado para cualquier cosa. Lo que a mí me interesa en este caso del curso de física es la parte analítica en la parte física, no la parte matemática también, pero usted puede utilizar, digamos, las listas de integrales sin ningún problema. Entonces, en este caso, evalúo, le doy los valores correspondientes después de haber integrado, entendiendo que Q, recuerden que sería, como no tengo Q total, lo puedo calcular, pero igual Q sería 2A por lambda, o sea, este 2A pasa multiplicando para acá y me queda 2A lambda es igual a Q, así que lo único que hice fue que reemplacé Q por 2A lambda sobre 4pi epsilon sub 0, 1 sobre y raíz cuadrada de a cuadrado más y cuadrado. Yo sé cuánto vale a. Recuerden que a entonces va a ser la longitud completa, o sea, 8.5 centímetros entre 2. Prácticamente, o sea, la longitud o 0.085 metros entre 2, ese vale mi a. Y yo sé que vale 0,06 metros. Y 0,06 metros. Epsilon sub 0 la conozco, 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre Newton
metro cuadrado. Pi 3.1416, etc. A, repito, ya lo sabemos, esto dividido entre 2. Y lambda, que sería la densidad lineal de carga, es 175 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro. Reemplazo esos valores ahí, recuerde trabajar con metro, preferiblemente metro, newton y coulomb. Y entonces lo reemplaza y se va a dar cuenta que le va a dar 30.318,28 newton sobre coulomb. Es el valor de mi componente EY. Mi componente Y. Entonces ya tengo que mi componente X vale 0. Mi componente Y vale, bueno, aquí lo puse en notación científica, 3,03 por 10 a la menos 4 newton sobre coulomb. J, o sea, esto en la dirección Y, esto en la dirección J. Por ende puedo reemplazar que, bueno, no tiene componente realmente en X, en Y. Solamente me quedo con la componente Y. Mi magnitud entonces del campo eléctrico, utilizando la ecuación que ya conocemos, x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Si esto vale 0, este cuadrado se va con este cuadrado y me queda que y solamente. Por tanto, la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a la componente y, que ya había calculado acá, que reemplacé aquí, que tengo aquí. Y la dirección, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el campo eléctrico? Bueno, él va hacia J. ¿Y J qué? Positivo, es decir, hacia arriba. Entonces, él va hacia arriba. Ahora, en este caso, repito, estamos contestando estas dos preguntas porque el ejercicio las hace directamente. El ejercicio me dice cuánto vale la magnitud y cuánto vale la dirección. Si el ejercicio simplemente me preguntase cuál es el campo eléctrico, entonces yo lo hubiese dejado hasta ahí. Ese es el campo eléctrico, ya. Pero tengo que especificar porque me hace la pregunta, yo contesto la pregunta que me está haciendo el ejercicio. Muchos estudiantes a veces dicen, no, bueno, lo voy a dejar hasta ahí y ya está. Y bueno, hay algunos profesores que les bajan puntos o qué sé yo. Y bueno, con todo derecho, porque como yo les pongo el ejemplo siempre a los estudiantes es, si a uno le preguntan, bueno, ¿cómo tú te llamas? Bueno, yo me llamo Rodney Delgado. Entonces, yo no contesto, bueno, mi papá estaba pensando en, y he hecho todo el cuento. No, o sea, yo tengo que contestar la pregunta que me están haciendo. Entonces, si me están preguntando cuál es el campo, cuál es la magnitud del campo eléctrico, aquí está bien expresado. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico? Aquí está. O eventualmente pude haber dicho, bueno, teta de E es igual a 90 grados. Eso también pude haberlo dicho. Hacia el norte. ¿Ok? O hacia el norte del este. O más o menos prácticamente es... En este caso usted pudo haber dicho, bueno, 90 grados hacia el norte del oeste. Bueno, también. O sea, es decir, recuerde que de todas maneras, si usted lo que hace es para obtener este ángulo, es el arco tangente. Ahora, EY tiene un valor fijo. EX tiene 0. Así que un valor entre 0 tira a infinito. Y arco tangente de infinito o de números que van hacia el infinito es 90 grados. Y hágala con la calculadora, arco tangente, o sea, shift tangente de un número muy grande, le va a dar 90 grados. Entonces, cualquiera de estas dos respuestas era correcta para responder la dirección. Bien, entonces en ese sentido pasamos ahora a la segunda pregunta del ejercicio. Bien, entonces aquí está la segunda parte del ejercicio, en donde tenemos que tener en cuenta que la segunda pregunta del ejercicio establece que si el alambre ahora se dobla para formar un círculo que se tiende sobre la mesa, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce en un punto que se encuentra 6 centímetros directamente arriba de su centro. Entonces, de allí que para el planteamiento del ejercicio, la resolución del ejercicio es bastante similar a la primera parte. Sin embargo, hay que, digamos, imaginárselo, pensarlo, analizarlo para poder
no cometer errores a la hora de la resolución, puesto que sí hay algunas diferencias, obviamente, entre la segunda parte y la primera parte. Una gran diferencia es que en la primera parte teníamos el alambre recto, ¿no? Prácticamente era una línea recta que estaba sobre la mesa. Entonces ahora lo que nos están diciendo es no, o sea, tomamos el alambre, hacemos un círculo, en este caso vamos a asumir que el círculo que hacemos es perfecto y entonces lo colocamos sobre la mesa. Y entonces ahora ese círculo que está sobre la mesa, y en este caso el ejercicio establece bien pues que la mesa está horizontal, entonces el círculo de alambre que colocamos sobre la mesa, entonces ahora queremos calcular el campo eléctrico en un punto que está a 6 centímetros arriba del centro del círculo. Más o menos eso es lo que quise dibujar allí. Yo espero que no se burlen mucho de mi dibujo, pero yo creo que cumple la tarea de por lo menos expresar un poquito lo que se quiere. Y es el hecho de que, bueno, yo tengo la mesa, arriba de la mesa, entendiendo que la mesa, repito, está horizontal, tengo el círculo, este es el centro del círculo, así que yo quiero calcular 6 centímetros arriba de ese centro del círculo, cuánto vale el campo eléctrico aquí. Entonces, tengo que tomar en cuenta algunas cosas. Si bien digamos que este triángulo prácticamente es el mismo triángulo del ejercicio anterior, en donde teníamos la barra recta aquí. Bueno, aquí más o menos tenemos algo parecido. Sin embargo, ahora tenemos, repito, un círculo. O sea, un círculo voy a explicar algunas cositas con respecto a algunas letras que cambié y el por qué. Yo lo que he llamado, por ejemplo, a lo que es toda la distancia que recorre el círculo, bueno, eso sabemos que es el perímetro. Este perímetro va a ser igual a la longitud de la barra, así que, porque yo agarré la barra y la doblé, así que la longitud que yo tenía de 0,085 metros, ahora se convierte en el perímetro del círculo. Luego yo, a través de ese perímetro, igual yo también puedo obtener el radio del círculo, que en este caso lo llamé A. ¿Y por qué lo llamé A? Para diferenciarlo de la R, radio, que tengo aquí, que realmente es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma aquí. Entonces, para eso lo llamé A. Y le cambié el nombre, también no le pongo X por diferenciar con mi eje X. Entonces, ¿cómo yo obtengo A? Es decir, el radio del círculo. Entonces, bueno, yo sé que el perímetro es igual a 2pi por el radio del círculo, es decir, que en este caso lo estoy llamando A. De allí que A va a ser igual al perímetro dividido entre 2pi. El perímetro sabemos que es la longitud del alambre. Y por ende, si lo calculo, entonces me va a dar que A, el radio del círculo, va a ser igual a 0,0135 metros. Por otro lado, recuerden que en la parte anterior del ejercicio nosotros tuvimos que realizar una integral. Una integral, digamos, de un extremo al otro de la barra, cuando estaba en línea recta. Y yo usé el diferencial x de x porque bueno, yo lo consideré en ese eje. Ahora, yo voy a realmente integrar también a lo largo del alambre, pero en este caso ahora el alambre es un círculo, así que voy a integrar a lo largo del círculo. A eso yo le voy a llamar S, la longitud S. S sería lo mismo que P, sería lo mismo que L, pero en este caso la llamé de esa manera para poder establecer mi diferencial de S. ¿Okay? Cuando hable de diferencial de S, lo que estoy hablando es pequeños trocitos del alambre alrededor del círculo. Entonces, dicho eso, otra cosa importante es que, o un cambio importante es que cuando vimos Q en el ejercicio anterior, aquí yo tenía, repito, dx. Pero bueno, ya les expliqué por qué la diferencia. ¿Qué otra cosa? Realmente, bueno, imaginarse algo importante es el hecho de que, si bien en la parte anterior yo tenía una línea recta y yo calculaba el campo eléctrico en un punto arriba del punto medio de ese alambre,
yo integraba a lo largo de esa línea recta. Por tanto, la componente X de mi campo eléctrico generalmente o venía hacia la izquierda o iba hacia la derecha. Entonces, y cambiaba de magnitud dependiendo de qué trozo del alambre yo tomaba. Ahora, nos dimos cuenta que si yo estaba de un lado del alambre, en donde la componente X del campo eléctrico iba hacia la izquierda, yo tenía un simétrico del otro lado del alambre, en donde el campo eléctrico iba hacia la derecha y tenía igual magnitud, por tanto se cancelaban. Y siempre que tomara un trozo de un lado, un trozo de alambre de un lado, un DQ de un lado, iba a tener un simétrico del otro lado que iba a hacer que se cancelaran los campos eléctricos en X, en la componente X, y por ende al final me daba que la componente X del campo eléctrico era 0. Aquí sucede algo similar, no más que aquí lo que usted va a tener es como un sólido de revolución realmente, porque recuerde que usted le va a estar dando la vuelta, es un círculo. Si usted está aquí, entonces el campo eléctrico viene hacia allá, la componente X. Si usted está aquí, entonces la componente X del campo eléctrico va a ir hacia adentro. Si usted está del lado acá, entonces la componente X del campo eléctrico va a ir hacia afuera. Si usted está acá, la componente X del campo eléctrico va a ir hacia la izquierda. Y así sucesivamente, a través de todo el círculo, usted va a tener que la componente X pues va a estar prácticamente dando una vuelta como si fuera un sólido de revolución que usted lo dio en cálculo. Entonces, sin embargo, la componente Y del campo eléctrico siempre va a ir hacia arriba. Entonces usted va a tener muchos triángulos que se van a ir formando a medida que usted se mueve a través del círculo. Esto lo que quiere decir es que ese análisis es simplemente para concluir que efectivamente usted va a tener en las componentes X siempre va a tener un contrario de igual magnitud por ser el círculo simétrico. Entonces de allí que la componente X del campo eléctrico es igual a 0. Esto para ahorrarnos, si usted quiere expresarlo matemáticamente lo puede hacer, o sea, es relativamente sencillo, pero esta explicación basta para saber que la componente X del campo eléctrico vale 0. Ahora, regresando al punto, es el hecho de que recuerde que para entonces calcular las diferentes componentes, realmente lo que yo tenía que haber hecho era, o lo que hice fue definir mi DQ, mi diferencial de carga, que en este caso va a ser igual a lambda, que es la densidad lineal de carga, por mi diferencial de S. Recuerde que S es los trocitos de alambre que yo me voy moviendo a lo largo, que serían como los trocitos de L o los trocitos del perímetro. Entonces, y esto me permite a mí determinar, entonces, repito, mi diferencial de carga. De allí que mi lambda, es decir, mi densidad de carga, en este caso lineal en el círculo, va a ser a mi carga completa total entre el perímetro, que es 2pi por A. Eso ya lo habíamos dicho. Otra cosa que hay que recordar es que R, en este caso, que es un triángulo rectángulo, R, el cuadrado de R va a ser igual a al cuadrado por Y al cuadrado. Que en este caso, bueno, la dejé expresada como X al cuadrado más Y al cuadrado. Porque recuerde, repito, lo que estamos buscando siempre es el DQ para definir mi DE, para poder establecer a través de una integral mi campo eléctrico, y lo que estamos haciendo es buscando mi campo eléctrico por componentes. Entonces, una vez que ya yo obtuve mi DE utilizando esta ecuación, reemplacé mi DQ ahora que definí como lambda ds, bueno, obtengo esto que está aquí. Yo lo que quiero es expresar mi campo eléctrico de esta manera. Ya explicamos por qué la componente X del campo eléctrico es 0. Y entonces, ¿qué pasa con el diferencial de la componente Y del campo eléctrico? Bueno, realmente para definirlo yo tengo que imaginarme un poquito también cómo funciona él, en donde, recordando que si nos estamos moviendo a través del círculo, el diferencial de la componente X del campo eléctrico
va a estar haciendo un movimiento como de esta forma. Ahora, el diferencial de campo eléctrico va a estar describiendo como si fuera un cono, prácticamente, y los diferenciales de la componente Y del campo eléctrico van a ir todos hacia arriba. Prácticamente cuando yo me estoy moviendo a través del círculo, todos mis diferenciales, repito, de la componente Y del campo eléctrico van a ir hacia arriba. Por tanto, todos ellos se van a sumar y eso es lo que yo voy a establecer a través de la integral. Ahora, para ello, parecido a la primera parte del ejercicio, yo defino mi diferencial de la componente Y del campo eléctrico como igual al diferencial de campo eléctrico seno del ángulo. ¿Esto de dónde viene? Viene de aquí, en el sentido de que el seno del ángulo de alfa va a ser igual al lado opuesto, que sería el diferencial de la componente Y del campo eléctrico, entre el diferencial del campo eléctrico. Por tanto, el diferencial de la componente Y del campo eléctrico es igual al diferencial del campo eléctrico por el seno del ángulo. Ahora, el seno de alfa, en este caso, que lo hemos definido de esta manera, también, ¿a qué es igual ese seno de alfa? Bueno, este alfa que está aquí es el mismo alfa que está aquí. Y este alfa sería, el seno de este ángulo sería el lado opuesto sobre hipotenusa, que sería Y dividido entre R. Así que yo lo expresé de igual manera aquí. Y hacemos el mismo proceso donde, bueno, ahora lo que hacemos es reemplazamos mi diferencial de campo eléctrico, que ya yo lo había obtenido aquí, basado o, digamos, expresado en dependencia de mi diferencial de S. Entonces, ya hago el proceso, obtengo mi ecuación y entonces integro en ambos lados de la ecuación y obtengo que mi componente Y del campo eléctrico va a ser igual a esto que está aquí. Todo esto que está aquí sale de la integral y se queda solamente el diferencial S dentro de la integral. ¿Por qué? Porque en este caso todos son constantes, epsilon es una constante, lambda es una constante, Y es la distancia que hay entre el centro del círculo y el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico, que es una constante, no varía. X, en este caso, como me estoy moviendo a través del círculo, mi X siempre va a valer A. Y sobre todo, bueno, en este caso la X igual está al cuadrado, así que no importa si es positivo o negativo, pero bueno, en este caso igual siempre va a ser el radio, o sea, siempre va a ser A. De tal manera de que al final yo no tengo, yo mantengo la X constante, la Y constante, el lambda constante, por eso todos salen de la integral y se queda solamente ds dentro de la integral. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a integrar? Voy a integrar desde 0 hasta 2πa. ¿Por qué desde 0? Bueno, desde 0 tomo un punto de referencia, tomo un punto inicial que le doy el valor de 0 y luego tengo que integrar a través de toda la longitud, todo el perímetro del círculo que describe el alambre. Y ese perímetro es igual a 2π por a. Por eso que integro de 0 a 2π por a. Luego, bueno, simplemente resuelvo esa integral, es una integral súper sencilla. Me queda 2π por a como resultado aquí en el paréntesis. 2π por a, ¿quién es? 2π por a es L. Por eso que yo después dije, bueno, yo reemplazo L por L, multiplico y me va a quedar esta ecuación. Introduzco los valores. L, que vale 0,085 metros, lambda que vale 175 por 10 a la menos 9 coulombs sobre metro cuadrado, Y que vale 0,06 metros, epsilon sub 0 que vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado, A que sé que vale 0,0135 metros, Y que vale 0,06 metros, calculadora, y me aparece el valor que la componente Y del campo eléctrico vale 34.500,85 newton sobre coulomb. Ya obteniendo la componente Y, ya conociendo también la componente X, puedo expresar mi vector utilizando los vectores unitarios. De allí que solamente prácticamente me queda la componente en J, es decir, la componente Y
del vector. De allí que la magnitud del campo eléctrico, ya conocíamos la ecuación, sabemos que x vale 0, y vale esto, por tanto obtengo la magnitud del campo eléctrico, que era una de las interrogantes o de los objetivos de la segunda parte del ejercicio, que también era calcular la magnitud. Y la otra pregunta dentro de esta segunda parte del ejercicio era la dirección. Entonces, bueno, ya yo sé que toda la dirección, todo el campo eléctrico va a ir dirigido hacia arriba, es decir, en el eje X, J positivo, por tanto, dirección hacia arriba, o 90 grados hacia el norte, o hacia el norte del este, o hacia el norte del oeste. Bueno, yo puedo jugar un poquito con las palabras en ese sentido, pero que se entienda claramente que, pues, en este caso, el campo eléctrico como tal va hacia arriba. Entonces, con eso ya prácticamente culminamos el ejercicio, que bastante interesante, o sea, porque, bueno, hay que pensar no solamente en la parte de análisis del ejercicio como tal, sino que hay que dominar un poquito, digamos, lo que es los diferenciales, cómo obtener diferenciales, y lo que es el cálculo de integrales.